¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor Jorge Luis Huanca Cornejo y conmigo vas a llevar el curso de lo que es biología. Lamentablemente, por cosas de la vida y tempestades del destino, no nos podemos conocer personalmente. Pero siempre hay otros métodos. Así que acompáñame a ver este primer temita que se llama la biología como ciencia. Así que vamos allá. ¿Qué te han dicho a ti de lo que es la biología? Cuando eras chiquitito, ¿qué te han dicho que era la biología? Estabas en jardín, pequeñito, todo inocente tú. ¿Qué te habían dicho? Ah, profesor, me han dicho que bio es vida y logos es estudio. ¿Está mal? No, no está mal, está correcto. Es una explicación, se le llama concepto etimológico. Pero hoy en día, ya que eres un poquito más grande, más fashion, ¿no? ¿Cuál sería la definición concreta, sencilla y eficaz de lo que es la biología? Escucha bien, ¿ah? La biología es una ciencia. ¿Qué es la biología? ¿Una qué? Ciencia. ¿Sobre qué? Sobre la vida. La biología es la ciencia de la vida. Punto. Murió la definición. ¿Me dejo entender o no? O sea, cada vez que te pregunten a ti, ¿qué es la biología es la ciencia de la vida. Y te surgen dos preguntas sobre el concepto de lo que es biología. ¿Qué es una ciencia y cuáles son los tipos de ciencia? Vamos con el primero. ¿Qué es una ciencia, profesor? Una ciencia es conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento. Un conocimiento científico. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué es una ciencia? Es conocimiento. ¿Conocimiento qué? Científico. El conocimiento, como su nombre dice, es todo lo que tú conoces. Caminar, hablar, ir al baño. Pero, profesor, ¿cuándo viene a ser científico? Cuando sigue un método. ¿Cuando sigue qué? Un método. Este conjunto de pasos se llama método científico. ¿Cómo se llama? Método científico. Cuando el conocimiento sigue estos pasos, observación, pregunta, hipótesis, experimentación, conclusión y publicación, se llama conocimiento ¿qué? Científico. Definamos rápidamente qué es cada uno. Profesor, observación es cuando tú buscas un problema en la realidad. Pregunta, te haces una pregunta sobre el problema que has encontrado. Hipótesis, das una posible respuesta. Ojo, posible respuesta que puede ser verdadera o falsa sobre la pregunta. Experimentación, comprueba si tu hipótesis es verdadera o falsa. Conclusión, das la verdadera respuesta. ¿Me dejo entender o no? ¿Qué es la conclusión? La verdadera respuesta. ¿Y la publicación, profesor, qué es? Es dar a conocer esa verdadera respuesta al mundo. ¿Me has entendido? No, nada. Tú que estás ahorita con tu papá, tu mamá, tu perrito, no sé, o estás solo en el mundo como yo. Mira por acá. Profesor, vamos a aplicarlo a la realidad. Siempre me gusta a mí poner ejemplos reales para que vean que no me invento y nada por el estilo. Hace 10 o 9 años, estudiantes de la Universidad de Brasilia, Brasil, se internaron en la selva amazónica. Primer paso, ¿cómo se llama? Observación. Ellos caminaban a través, ¿no?, de la selva amazónica por un sendero y anotaron mucha basura plástica. Primer paso, observación. Bueno, basura plástica, algo común. Tenedores de plástico, cucharitas de plástico, bolsas de plástico, muchas cosas de plástico. Iban caminando y de repente encontraron un hongo y alrededor de este hongo no había nada de basura plástica. Qué raro. Siguieron caminando y encontraron el mismo hecho. El hongo, nada de basura plástica. Observación, Siguieron caminando y alrededor de este hongo, nada de basura plástica. ¿Qué encontraron? Un problema. ¿Cuál era el problema? El hongo y la basura, ¿qué? Plástica. Luego, ¿qué sigue? La pregunta. Ojo, ¿qué sigue? La pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que tú te harías si fueras uno de los investigadores? ¿Por qué alrededor del hongo no hay basura plástica? Luego viene la ¿qué? La hipótesis. Tú ahorita que estás con tu papito, tu mamá, tu perrito, a ver,
consulta con ellos una hipótesis a este caso de la vida real. TikTok, TikTok, TikTok. Bueno, ¿cuál fue la hipótesis que ellos dieron? ¿Será que el hongo degrada el plástico? Es una hipótesis, porque ellos de la nada así pensaron y surgió esa hipótesis, que puede ser verdadera o puede ser, ¿qué? Falsa. Luego, ¿qué viene? La experimentación. Comprobar si la hipótesis es verdadera o falsa. ¿Qué hicieron los investigadores? Se llevaron el hongo a la ciudad, al laboratorio de la ciudad, y pusieron el hongo y la basura plástica. Lo que observaron fue realmente increíble, hijo. El hongo empezó a botar una especie de raíces y efectivamente degradaba el plástico. ¿Qué habían hecho? Habían comprobado su hipótesis, que resultó ser, ¿qué? Verdadera. Luego viene el profesor de la experimentación, ¿qué? La conclusión. ¿Qué viene la qué? Conclusión. ¿Qué es la conclusión? Dar la verdadera respuesta. ¿Cuál sería la verdadera respuesta? Existe un hongo en la selva amazónica de Brasil que es capaz de degradar el plástico. Luego dieron a conocer esa respuesta al mundo. Publicación. ¿A través de qué? ¿Del diario El Peruano? ¿A través del diario La Tía Tula? No. A través de una revista científica. ¿Me dejo entender o no? ¿A través de una revista qué? Científica. Y que esto nos sirva un poquito de lección. Ahora, apliquemos esto a la realidad. El COVID-19. Profesor, el COVID-19, todo lo que se genera del COVID-19 y se publica en Internet, si no tiene una fuente de una revista científica, duda de eso. ¿Me dejo entender o no? ¿Por qué? La única autorizada de publicar avances científicos sobre el COVID es una revista, ¿qué? Científica. Las revistas científicas más conocidas, una de las más conocidas es la revista Nature. ¿Me dejo entender o no? Natural para los peruanos. Ahí viene el detalle, hijo. Todo conocimiento científico es publicado en una revista, ¿qué? Científica. Entonces, todas esas noticias que surgen en las redes, ¿no? Son un poquito de dudar. Un poco de tenerle así de recelo. ¿Por qué? Porque no ha sido publicado por una revista, ¿qué? Científica. No ha seguido un método, ¿qué? Científico. Punto, hasta ahí. Por cierto, ¿no? Si te interesa saber qué pasó con el hongo murió. Lo que pasa es que cuando lo trajeron el hongo a la ciudad, el hongo no soportó las condiciones climáticas y el pobre hongo murió. ¿Listo? Es una triste historia. Repasemos hasta acá. La biología. ¿Qué es la biología? Una ciencia. ¿La ciencia de qué? De la vida. Te dije que tenías que hacerte o te has hecho dos preguntas. ¿Qué es una ciencia y qué tipos de ciencia hay? Ya vimos qué es una ciencia. Es conocimiento científico. ¿Por qué es científico? Porque sigue un método, ¿qué? Científico. Vamos con la segunda pregunta que te hiciste o que te has hecho. ¿Qué tipos de ciencia hay, profesor? Hay dos tipos de ciencia, hijo. Ciencia pura y ciencia aplicada. A las ciencias puras se les conoce como ciencias madre. ¿Por qué? Las ciencias puras, profesor, generan conocimiento y aplican el conocimiento, pero a nivel individual. Las ciencias aplicadas, ¿qué hacen, profesor? Generan conocimiento, aplican conocimiento, pero lo llevan a nivel social. Esa es la diferencia entre una ciencia pura y ciencia aplicada. ¿Cómo así? No entiendo. Ejemplo de ciencias puras, la biología, la química, la matemática y la física. Ejemplo, un biólogo, biología, descubre la cura contra el COVID-19. Pregunta, ¿él lo podrá hacer mundial? ¿Lo podrá hacer pastillas y hacerlas para todo el mundo? No. ¿Quién hace eso? Una ciencia, ¿qué? Aplicada. La medicina, ingenieros, lo llevarían a nivel mundial, a la producción en masa. Esa es la diferencia entre una ciencia pura y una ciencia aplicada. Las ciencias puras lo hacen individualmente, no lo pueden producir en masa, a nivel mundial. En cambio, las ciencias aplicadas, la ingeniería, la medicina, lo llevan a nivel, profesor, social, a nivel industrial, a la producción en masa. ¿Me dejo entender o no? Obviamente, las ciencias puras ponen la base del conocimiento. ¿Queda claro? Ponen la base del conocimiento. Profesor,
Repasemos acá. ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia de la vida. ¿Qué es una ciencia? Conocimiento científico. ¿Cuántos tipos de ciencia hay? Pura y aplicada. Ahora, profesor, si usted me ha dicho que la biología es la ciencia de la vida, ¿estudia todo de la vida? Sí. ¿Y cómo lo podemos resumir? En 3 aspectos. ¿Qué es la vida? ¿Cómo se originó la vida? ¿Y cómo se clasifica la vida? Es como el temario del curso, hijo. Bueno, si es que nos seguimos viendo, ¿no? No sabemos qué pasa más adelante. Profesor, es como el pequeño temario resumido. Profesor, ¿qué es la vida? Características del ser vivo. ¿Cómo se originó la vida? Teorías sobre el origen de la vida. ¿Cómo ha cambiado la vida? Evolución. ¿Y cómo se clasifica la vida? Taxonomía, los reinos. Es como un temario resumido. ¿Me dejo entender o no? Este pequeño tema que te he desarrollado se llama en sí la biología como ciencia. Es una pequeña introducción. ¿Qué has aprendido? ¿Qué es la biología y qué es una ciencia? ¿Ha terminado? No, falta una segunda parte. ¿Por qué? Te había dicho, profesor, que la biología es una ciencia pura, es una ciencia madre. Y como una ciencia madre ha tenido pequeños hijos, a esos hijos se les llama ramas de la biología. ¿Cómo se les llama? Ramas de la biología. ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente clase? En la parte 2 del video. ¿Queda claro? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es qué es la biología y qué es una ciencia, en resumen. ¿Listo? Y lo que vamos a ver la siguiente clase es cómo se divide la biología. La biología tuvo bastantes hijos y se ha clasificado en 3 grupos, pero eso lo dejamos para la siguiente clase. Si te gustó el video, hijo, dale like, compártelo, suscríbete. Te saludó el profesor Jorge Luis Huanca Cornejo y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Hasta luego.